Buenos días, jóvenes, mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es César Otoniel. Yo soy PEN en Computación e Informática. Les vengo a dar esta clase, y acá les presento la agenda del día de hoy. Vamos primero por la bienvenida. Mucho gusto a todos ustedes. Empezamos con la actividad de rompehielos. Entonces, les tengo unas preguntas. ¿Ustedes saben cuáles son los dispositivos periféricos de entrada? Bueno, muy bien, como nadie me responde, entonces los periféricos de entrada son los dispositivos que sirven para que nosotros ingresemos información al dispositivo. Uno de los dispositivos más comunes que nosotros podemos conocer es el teclado. El teclado, por supuesto, tiene su historia. El teclado se deriva de la máquina de escribir. Entonces, los científicos que inventaron en sí la computadora tomaron ese dispositivo que era de la máquina de escribir y lo adaptaron a la computadora. Ese es uno de los dispositivos básicos de entrada que tiene la computadora. Les hago otra pregunta. Si alguien me puede dar un ejemplo o conoce qué son los dispositivos de salida. Bueno, como nadie me responde, los dispositivos de salida también tienen su historia y tienen su evolución, ya se han estado actualizando. El dispositivo de salida más común que yo les puedo dar como ejemplo es el monitor, ¿verdad? Por supuesto que el monitor también se ha ido actualizando conforme el tiempo, conforme los años, y se ha ido modernizando, ¿verdad? Desde pantallas en blanco y negro hasta lo que conocemos ahora como pantallas LED, que son full color, ¿verdad? O con millones de colores. ¿Alguien me puede decir algún dispositivo de almacenamiento? Bueno, como veo que están muy callados, entonces yo les voy a explicar qué son los dispositivos de almacenamiento. También han tenido su evolución y son parte fundamental de un sistema informático, ya que en este dispositivo se tiene que almacenar la información que la computadora está procesando, ¿verdad? Almacena los datos de entrada, y cuando nosotros los queremos volver a visualizar, ya sea impresos en papel o ya sea a través de un monitor, tienen que pasar primero por el proceso de procesamiento. Luego, pero antes de ese proceso de procesamiento están almacenados en algún lugar, y en ese dispositivo de almacenamiento, que el más común podemos usar como ejemplo un disco duro o una memoria USB, que es la que nosotros estamos más acostumbrados a utilizar, ¿verdad? Existen otro tipo de dispositivos, también existen los dispositivos mixtos que hacen doble trabajo. También son de entrada como de salida, y también son de almacenamiento. A ese tipo de dispositivos se le llaman mixtos, ¿verdad? Porque fueron evolucionando y hasta la actualidad se han modernizado tanto que se ha diversificado su función y hacen varios trabajos al mismo tiempo. Muy bien, con favor vamos a dividirnos en grupo 1 y grupo 2, o sea, 2 grupos. ¿Cuántos son? Como 10, 5 y 10. Vale, entonces un grupo de 5 y un grupo de 6, si son 11 personas. ¿Sí? Vale. Entonces hagan todo, se unen porque van a hacer una actividad. Yo les voy a explicar ahorita qué es lo que van a hacer.
ciertos dispositivos, como que fuera ya sea un rompecabezas o una memoria. Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a pasar 3 bolsitas a cada uno con 3 dispositivos y están como que revueltos, podríamos decirlo, ¿verdad? Ustedes los tienen que armar y el grupo que lo arme primero, yo les voy a decir el dispositivo, y el grupo que arme primero es el que va a ganar, ¿sí? Entonces, esto le ponemos y no que siento, o sea, si veo y este otro. Muy bien, entonces se los dejé algo separados porque si los dejo todos juntos nos vamos a tardar demasiado tiempo en armar uno porque son demasiadas piezas. Entonces los separé dispositivo por dispositivo. Bueno, entonces este grupo va a ser el número 1 y este es el número 2, el que está al fondo. El grupo número 1 me hace favor de, me va a armar el dispositivo de entrada escáner. Y el grupo número 2, el teclado. El grupo número 1, el escáner. Y el grupo número 2, el teclado. Y cuando ya lo tengan armado, me va a levantar la mano. El grupo número 1, el escáner, y el grupo número 2, el teclado. Involúcrense todos en armar el escáner acá. El escáner, ustedes vean cuál es el escáner. Aquí hay otro grupo. Pueden buscar cuál es el escáner y lo van armando. El grupo, ustedes el escáner y el grupo número 2 el teclado. Este tiene que quedar aquí. Ese va ahí. Ajá. Ese va acá. No. Ese tiene que ir acá. Ese va acá. No, que dice, este va ahí. Así va ahí. Sí. No, pero ahí. Sí, ahí. No, ese iría. Tiempo hay suficiente. Ay, tranquila. ¿Y esta? Esta va aquí. Ya. ganamos. Bueno, el grupo número 1 ya armó el escáner. Muy bien, un punto para el número 1. Ahora háganme el favor. El siguiente dispositivo para el número 1 sería la impresora. Y el siguiente dispositivo para el grupo número 2, el monitor. Nuevamente, para el grupo número 1, la impresora. Y para el número 2, el monitor. Agarre uno así, Ya, profe, ya terminamos. Bueno, otro punto para el número 1, bravo. Bueno, el último dispositivo para el número 1, el micrófono. Y para el grupo número 2, el disco duro. Nuevamente, para el grupo número 1, el micrófono. Y para el grupo número 2, el disco duro. Espérate, ustedes armen el micrófono. ¿Ahora es? No, eso no va a ir. Tal vez sí.
suena. Así va a ser. Ese va, va. Vale. El micrófono va. Mira, Pero mira al final. sí, y este va. No, ese ya cambió. Ajá, sí. Ya con el micrófono, muchacho. Ya. Muy bien. Bravo. Entonces son 3 puntos para el grupo número 1. Un aplauso. Muy bien. Vamos a dar las piezas y nos volvemos a situar en nuestro. Hoy gana Barça. Si no gana, mañana no. Hoy les toca a los. Entonces, los dispositivos tienen diferentes tipos de, valga la redundancia, dispositivos para comunicarse, ¿verdad? Se comunican con nosotros a través de, por ejemplo, dispositivos de salida. Por ejemplo, un dispositivo de salida puede ser el monitor, porque es lo que es la pieza o el dispositivo que nos muestra lo que está procesando internamente la computadora, en este caso, ¿verdad? También existen dispositivos de entrada, que es el más común, o el dispositivo más común podría ser el teclado, porque por medio del teclado nosotros introducimos datos, le damos órdenes a la máquina y los ejecuta. Pero también existen dispositivos de almacenamiento como el disco duro, o en el caso más común es una memoria USB que se utiliza para almacenar datos. Los podemos trasladar de un lugar a otro o colocarlo de un dispositivo a otro, ¿sí? Aquí hay una pregunta: ¿cómo se comunica una computadora con nosotros? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Quién me podría dar alguna respuesta? 0-1. Sí, sí, es parte. La computadora, todos los dispositivos hablan el sistema que se llama binario, que consta de 2 dígitos, el 0 y el 1. Todas las máquinas, por lo menos las que usan un procesador o las que procesan datos, utilizan ese lenguaje, el 0 y el 1. Y sí está lo correcto, que es el sistema binario, ¿verdad? Pero en sí se comunican a través de esos dispositivos o esos periféricos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos escuchar un audio, se comunica con nosotros a través de la bocina, ¿verdad? Cuando queremos, por ejemplo, imprimir algo, se comunica con nosotros por medio de la impresora, porque nos imprime una hoja de texto, ya sea de texto o de imágenes, ¿verdad? Y también se comunica con nosotros cuando nos muestra en la pantalla lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Ya sea un video, ya sea un levantado de texto, ya sea un plano, podríamos mencionar, ¿verdad? De esa manera se comunica la computadora con nosotros. A todos esos dispositivos se le llaman dispositivos periféricos, porque estos dispositivos están alrededor de la máquina, ¿verdad? Pero también hay otros que son componentes internos, ¿verdad? Que también, por ejemplo, son de almacenamiento. Por ejemplo, el disco duro no es un dispositivo periférico, sino que es un dispositivo interno, pero es de almacenamiento. Pero así como el teclado es un periférico porque está alrededor de la computadora, el mouse también es un dispositivo periférico, las bocinas también y el monitor. Hay muchos otros, pero los más comunes son ese tipo de dispositivos, ¿sí? También tienen una clasificación, ¿verdad? Como les había mencionado, existen los de entrada. Aquí hay unos ejemplos, pero no son los únicos, ¿verdad? Son los más comunes. Por ejemplo, utilizamos el teclado para escribir, utilizamos el mouse para mover el cursor, ¿verdad? Entonces introduce nuestro movimiento, el movimiento de la mano
a la máquina. También el micrófono, porque cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Capta el audio de nosotros y lo introduce, lo digitaliza. También está la cámara, ya sea para tomar fotos o un video, hacer una videollamada, ¿verdad? Entonces esa es una de las clasificaciones. Bueno, aquí tenemos una pequeña actividad. Nosotros vamos a imitar escribir en una máquina. Entonces háganme favor, nosotros vamos a hacer la forma como que estuviéramos. Nosotros imaginémonos que estamos escribiendo en una máquina, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de imitar cómo se escribe en un teclado. Ahora vamos a imitar la forma de mover un mouse. ¿Cómo movemos el mouse? Imiten. Así, muy bien. Muy bien, esa es la pequeña actividad. Esta es otra clasificación que nosotros podemos encontrar, que son los dispositivos de salida. Hay varios, hay un montón, muchos otros dispositivos de salida, pero el más común que nosotros podemos encontrar es el monitor o la pantalla. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, la pantalla o el monitor. En el caso de los dispositivos celulares, es la pantalla o también el micrófono, el audio que nos brinda. Aquí hay un ejemplo de dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? Los dispositivos de almacenamiento comúnmente también se le pueden llamar mixtos porque son dispositivos de entrada y de salida. Por ejemplo, nosotros queremos guardar cierta información en nuestro disco duro, nos almacena la información, pero cuando la queremos volver a ver, nos da salida a información. Entonces, comúnmente son dispositivos de almacenamiento, pero también dispositivos mixtos, ¿verdad? Porque hacen dos funciones en uno. ¿Sí? No solo el disco duro, si se dan cuenta, la memoria USB también. Y otro ejemplo es la micro SD. Hay muchos otros dispositivos de almacenamiento, como por ejemplo los discos duros portables, ¿verdad? Pero hacen la misma función, almacena, y cuando nosotros necesitamos volver a ver la información, nos la vuelve a regresar, nos la vuelve a mostrar. ¿Sí? Aquí hay unas características de los dispositivos periféricos. Dice que una de las características es que están de forma externa, ¿verdad? Pero como les mencionaba anteriormente, hay algunos que están internamente, como el disco duro, porque el disco duro realmente está dentro, no está en la parte de afuera, ¿verdad? Otra de las características que no son completamente esenciales para el funcionamiento de la computadora. Puede prescindir de ellos, pero estos dispositivos le añaden más características, más funcionalidades a la máquina, ¿verdad? Porque sin teclado puede que funcione una computadora, pero no podemos escribir. Y sin el mouse, por ejemplo, si se dan cuenta, en un dispositivo, en un teléfono, no existe el mouse, sino que el mouse es nuestro dedo, ¿verdad? Entonces prescinde o no necesita el mouse, porque no podríamos llevar el mouse en nuestra bolsa y sacar el mouse para mover la pantalla, ¿verdad? Entonces puede funcionar el dispositivo sin ellos. Por ejemplo, sin cámara también puede funcionar. Anteriormente, por ejemplo, las computadoras de escritorio, muchas no tienen cámara y funcionan normalmente, pero no pueden tomar video ni fotos. Entonces, lo que dan estos dispositivos periféricos son ciertas funcionalidades adicionales. Aquí hay otras características, hay varias características. Por ejemplo, se conectan por medio del puerto USB. Actualmente sí, todos se conectan por medio del puerto USB. Anteriormente tenían, por ejemplo, van por generaciones. Estaban las entradas paralelo, estaban las entradas seriales, y conforme pasaron los años se fueron actualizando. Ahora ya son puertos USB, pero si se dan cuenta, se ha actualizado mucho más en esta época, porque ya no son ni USB, ya son inalámbricos, ¿verdad? Existen teclados inalámbricos, mouse inalámbricos, de todo es inalámbrico ahora. Entonces, los puertos USB ya se están quedando desactualizados, ¿verdad?
Bueno, vamos a repasar. Entonces, ¿alguien que me pueda decir qué es un dispositivo de entrada? ¿O qué hace un dispositivo de entrada? ¿No? ¿Ninguno? Los dispositivos de entrada son los que utilizamos para ingresar información a la máquina. Como por ejemplo, el ejemplo más común es el teclado, ¿verdad? Es el más común que podemos ver en los dispositivos de entrada. Otra pregunta, ¿qué es un dispositivo de salida? ¿Quién me puede responder? ¿Alguno? La USB. Podría ser dispositivo de salida la USB porque nos da, es tanto de almacenamiento como de salida y entrada, porque nos da, si necesitamos nuevamente los datos, lo podemos extraer nuevamente. Pero los dispositivos de salida son los que dan salida a los datos, como por ejemplo el audio, en este caso las bocinas, o las imágenes, en este caso el más común es el monitor, ¿verdad? Que podemos ver. Y alguien que me pueda decir qué son los dispositivos de almacenamiento. Ajá, esos son ejemplos de dispositivos de almacenamiento, pero se utilizan para, la palabra lo dice, para almacenar información. ¿Sí? Muy bien. Esto está más fácil, un reto. ¿Alguien que me pueda decir un dispositivo de entrada? Teclado. Muy bien. ¿Un dispositivo de salida? Monitor. Ajá. ¿Y un dispositivo de almacenamiento? Disco duro. Muy bien, excelente, ahí estamos con estas respuestas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es casi la parte final. Me van a pasar cada uno, pero previamente les voy a colocar qué vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el pizarrón, entonces yo les voy a colocar acá periféricos. Y acá me van a colocar los de entrada. Cada uno va a pasar. Solo tengo 6 papelitos, o sea que solo 6 alumnos van a pasar. Aquí van a colocar los de entrada. Acá van a colocar los de salida. Y acá los de almacenamiento. Entonces yo les voy a llamar a alguno así al azar. Hágame por favor, la que respondió, usted. Hágame por favor. Aquí está el nombre del dispositivo y usted elige en qué posición lo va a colocar. Muy bien. Vamos a llamar a otra persona. Aquí dice tarjeta de memoria. Un varón. Gracias. Tenemos auriculares. ¿Alguien o yo lo nombro a alguien? ¿Alguien que quiera pasar a colocar auriculares? Usted. Bien, muchas gracias. Altavoces o parlantes. ¿Usted? Sí. De que se hace tallar el sueño. Bien, muchas gracias. Memoria USB. Muy bien, y el último, mouse. ¿Usted? ¿De qué estamos felices? Muy bien, muchas gracias. Entonces sí, excelente. El joystick es un
mando de juego. Entonces lo utilizamos para mover cualquier tipo de juego, entonces sí introduce nuestros movimientos a la máquina. El mouse igual, lo utilizamos para mover el cursor. El de salida nos da audio, los auriculares y los altavoces igualmente. El de almacenamiento está excelente, tarjeta de memoria y las memorias USB, que son dispositivos para guardar datos, ¿verdad? Muy bien, entonces excelente, estamos con esa clasificación. Para finalizar, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todos están bien? ¿Sí? Ah, muy bien. Entonces les agradezco mucho y también a la institución que me dio la oportunidad de hacer esta pequeña grabación acá, que es el Colegio Nueva Jerusalén. Y les agradezco mucho a ustedes también por la participación. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, les voy a pasar una hojita para evaluar los conocimientos que han adquirido. Entonces, solo utilizan lapicero, ya sea azul o negro. Están de este lado y una pregunta de la parte. Por favor, inicie y cuando ya vayan finalizando me van a decir. Si tienen alguna duda me avisan. Colocan su nombre y la fecha de hoy. Hoy es 14.
Vamos a esperar un momento a sus compañeros. Unos 2 minutos más. Gracias. Bueno, entonces sí, ahora lo último. Ahora sí pienso yo que me pueden responder la pregunta anterior, ¿verdad? Me dicen qué es lo que hace un dispositivo de entrada. Sustituye movimientos físicos y los introduce a la máquina. Sí, en palabras es así. Ajá, nuestros movimientos físicamente los introduce, los digitaliza, ¿verdad? Ahora díganme qué es lo que hace un dispositivo de salida. Sacar algo de información o escuchar un audio. Ajá, así es, nos muestra ya sea texto, imágenes o audio, ¿sí? Y un dispositivo de almacenamiento. Guarda información, imágenes, audio. Sí, lo que sea, ¿verdad? Ajá, así es, muy bien. En medio de todo eso existe otro proceso que se llama procesamiento. Por ejemplo, cuando nosotros introducimos datos, la máquina los procesa, los digitaliza, los vuelve a su idioma, o sea, en sistema binario, y luego aguarda. ¿Sí? Entonces viene la máquina, nosotros introducimos los datos acá, con estos dispositivos, la máquina los almacena con estos otros dispositivos, y cuando nosotros queremos volverlos a, ya sea escuchar o ver, nos lo muestra o nos da a escuchar por medio de nosotros. Pero en medio de esta entrada y salida de almacenamiento hay un dispositivo que procesa, que es el microprocesador, ¿verdad? Entonces faltaría acá un proceso en sí nada más, pero no es dispositivo, no es periférico, sino que en sí es el cerebro de la máquina la que hace todo ese movimiento, todo ese procesamiento. Va, muy bien, entonces sería solamente, les agradezco mucho, entonces sería solo eso.